Buenas noches, familia. Dios les bendiga. Un viernes más, un tiempo de recibir y de prepararnos para lo que va a ser un gran fin de semana en nuestra iglesia online. Estamos viendo lo que Dios está haciendo en Ecuador, en Argentina, en Brasil y en todas nuestras locaciones, aquí en Santiago. Dios está haciendo cosas increíbles en medio de nuestro pueblo. Yo les tengo una palabra del Señor. Estamos en el lema Respondemos, en una serie que Dios nos dio para este año que le hemos puesto rescatar, el rescate, el año del rescate. Y yo sé que lo que estamos viviendo como iglesia y como planeta es parte de un plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que yo les quiero invitar a que me acompañen. Les puse como título a esta mensaje, a esta palabra, la respuesta que derriba gigantes. La respuesta que derriba gigantes. Vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 26. Y acompáñame en la lectura que vamos a estar colocando ahí en pantalla para que usted nos pueda acompañar. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. Escucha, guarda eso en tu espíritu. El pueblo respondió la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, el rey de Israel. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué palabra! Yo no sé cuántas veces tú escuchaste la historia de David y Goliat. Yo creo que es una de las historias que más he predicado en 25 años que tengo como pastor. He hablado de David desde que era joven, he hablado de David muchas veces, he tomado tantas enseñanzas de David, pero nunca me paré a pensar en la importancia de una respuesta, en la importancia de la respuesta que David le da al rey Saúl. ¿Cómo David le responde a la gente? Porque quiero llevarte al contexto. La Biblia dice que estaba en el valle de Ela todo el pueblo de Israel, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos, uno frente a otro, y durante 40 días, escúchame, 40 días de prueba. Los 40 también tiene que ver con cuarentena. No sé si algo de eso te sonará conocido. Pero por 40 días un gigante llamado Goliat salía al campo en el medio del valle y comenzaba a gritarle al pueblo de Israel, al ejército. Y lo que él decía era, manden a uno del ejército, escojan al mejor de ustedes a que venga a pelear conmigo, y el que gane esta batalla ganará toda la guerra y se rendirán después que yo derrote a este hombre. Pero la Biblia dice
que este hombre llamado Goliat medía 2,30 metros de altura. Era un gigante. Hijo de Anac, era un gigante. Goliat era un gigante, un hombre de guerra, un paladín, dice la Escritura. Y así era conocido, un hombre que había entrenado toda su vida para pelear. Era un hombre extremadamente grande, probablemente muy fuerte, y generaba un temor. Y durante 40 días estuvo hablándole así al pueblo del Señor. Y dice la palabra que el padre de David, Isaí, manda a David a llevarle alimento a sus hermanos, porque sus hermanos estaban en el ejército de Saúl, listos para pelear, pero acobardados por causa de este gigante. Y dice la palabra del Señor que David llevó el alimento y luego se quedó escuchando. Y mientras está allí mirando lo que está pasando, sale el gigante de su tienda, se para en el valle de él y comienza a gritar las mismas cosas que gritó durante 40 días. La diferencia es que ese día el gigante lo que no sabía es que David estaba escuchando. Ahora había uno entre todo el ejército que no tenía miedo a lo que el gigante estaba diciendo. Había uno que había tomado valor. Y David comenzó a preguntar, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que harían al hombre que venciera a este gigante? Y el pueblo le respondió, si alguien derrotara al gigante, ¿qué harán con el hombre que venciere? Verso 26 al filisteo, quitar el oprobio de Israel. Y el pueblo le respondió las mismas palabras. Así harán con el hombre que le venciere. Le darán a su hija, a la hija del rey, le levantarán un nombre, será poderoso en Israel. Además, pagarán la deuda de su familia, quedará libre de impuestos. Y cuando David escucha esto, David ve una oportunidad. Escúchame por favor. David ve una oportunidad donde nadie más ve una oportunidad. Y David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Qué se cree, diríamos en Chile, qué se cree este mugriento? ¿Qué se cree este tipo hablando estas palabras, levantando una afrenta contra el ejército del Dios viviente? Y dice la palabra que estaba su hermano mayor, Eliab. Y cuando Eliab escucha a David hablar de esta manera, se llenó de ira, dice. Se molestó, se enojó, se airó. Y cuando la Escritura enseña que cuando Eliab llama a David y le dice, yo conozco tu corazón, yo sé las intenciones de tu corazón. Tú tienes una doble intención detrás de esto, hay algo malo en ti. Y él dice, yo no he dicho nada. Lo único que estoy haciendo es preguntar qué está pasando y me he molestado, obviamente, son mis palabras, es mi respuesta. Y dice la Biblia que el pueblo de Dios respondió otra vez las mismas cosas. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta del ejército era de temor, de miedo. Estaban atemorizados por este gigante. Ellos tenían tanto terror de luchar contra Goliat, porque Goliat era un hombre preparado para la guerra. El problema fue que la respuesta de David llegó delante de los oídos del rey Saúl. Y era una respuesta que no había escuchado, me imagino, en todos esos 40 días. Era algo nuevo para el rey. Saúl había escuchado a un muchacho diciendo que podía enfrentarlo. Y lo manda a buscar y lo manda a llamar y se para delante de David y le dice, ¿qué es lo que he escuchado? Y mira la palabra. David responde a Saúl y le dice así. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, le dice, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió, escúchame, David respondió. Ahí está la palabra clave que les quiero compartir hoy. David respondió. ¿Cuál sería tu respuesta ante esta problemática? ¿Cuál es tu respuesta hoy en base a lo que estamos viviendo? ¿Cuál es la respuesta tuya? Mientras todos los demás están atemorizados, asustados, acobardados, ¿cuál es la respuesta? Y dice la Biblia que David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre.
Y cuando venía un león o un oso, tomaba un cordero de la manada, dice, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaban contra mí, yo le agarraba su quijada, su mandíbula y lo mataba. No era cualquier muchacho. David había aprendido a conocer a Dios. Y eso es lo que les quiero compartir en este día. ¿Qué es o cuál es esa respuesta que derriba gigantes? Y quiero encerrar todo este mensaje en algunos puntos que me gustaría que ahora usted pudiese tomar nota, papel y lápiz y poder marcar en su Biblia algunas cosas. Me gustaría pasearme por la Escritura para poder traer una revelación de lo que Dios quiere de ti en este tiempo. Número 1, debes creer en la palabra de Dios y no en la palabra de la gente. ¿Qué era lo que la gente decía? La gente tenía miedo, la gente tenía temor, la gente estaba asustada porque no sabían cómo iba a ser, cuál era el desenlace de esta batalla. Y por 40 días, por una cuarentena, escúchame, durante una cuarentena, 40 días, escuchando al enemigo hablar y hablar todos los días la misma cosa, el pueblo de Israel, el ejército de Dios terminó atemorizado, asustado, aterrorizado por las palabras. Eran solo palabras de un gigante. Dice la palabra del Señor que tenían tanto temor que cuando el gigante salía ellos se escondían, como que se ocultaban y miraban de lejos lo que el gigante hacía mientras él se apavonaba y gritaba y bufaba contra el ejército de Dios. David llega a ese lugar en esa escena, él iba a dejar comida a sus hermanos. David estaba haciendo un trabajo que es el trabajo que nosotros muchas veces estamos haciendo, llevándole alimento a los que están en la batalla, llevando el alimento a los hermanos que están en la guerra. El problema es que cuando tú estás en la guerra y tienes temor, estás asustado, tú no puedes ver que puede haber alguna respuesta. ¿Le ha pasado alguna vez que cuando tú estás en un problema no puedes ver la salida, aunque la salida está allí mismo? ¿Te ha pasado alguna vez que se te pierde el lápiz y sin darte cuenta el lápiz lo tienes puesto en la oreja? O preguntas la hora y resulta que el reloj lo tienes en la mano. ¿Le ha pasado alguna vez que buscas tu celular por todos lados y el celular lo tienes tú en tu bolsillo? ¿O se te perdieron las llaves y resulta que las llaves las dejaste puestas en la puerta? ¿Cuánto le ha pasado alguna vez algo así? Bueno, a David llega en un momento donde un ejército completo no ve una respuesta al problema que tiene. Están en una cuarentena, 40 días escuchando aún al enemigo hablar. Y lo que decía no era tan grande tampoco. Pero mira la palabra. Capítulo 17, verso 11 dice: al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. No era miedo, era mucho miedo. Estaban aterrorizados por las palabras. El rey, el más alto de todo Israel, dice la Escritura que no había ningún hombre en Israel más alto que Saúl. Él era el que tenía que pelear. Era el más alto. Y dice la palabra que tenían miedo. Verso 17, capítulo 17, verso 11 dice las palabras que decía el filisteo. Saúl y todos los de Israel estaban consternados y tuvieron miedo. Y en eso que se escucha la voz de este filisteo, del enemigo, aparece David, el dulce cantor de Israel. Y me recordaba de un versículo, lo anoté aquí, Mateo capítulo 15, verso 9, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios, que le creemos a Dios. Y cuando viene una palabra, nosotros abrazamos esa palabra. Pero ¿sabes qué? En el momento de los QOS, cuando viene el conflicto, cuando empieza la crisis, ¿sabe cuál es nuestra condición? Nos atemorizamos, nos llenamos de pavor, no sabemos cómo va a estar la economía, cómo va a estar mi salud. No queremos juntarnos con esto, con aquel, porque por miedo al contagio del virus que nos está hoy día hablando y nos está diciendo que nos va a matar, que va a destruir nuestro país, que va a destruir nuestra iglesia, que va a destruir mi familia.
Y tenemos tanto miedo a la palabra del enemigo que escuchamos profetas por allí que dicen que ahora sí se acaba el mundo. ¿Sabe cómo el enemigo está hablando y aprovechándose de las redes sociales para poder infundir temor? Tantos muertos, 4 millones de contagiados, miles de personas están muriendo en el mundo. Miles de personas mueren en el mundo todos los días. Todos los días. No hay nada nuevo en eso. Pero el enemigo está usando las artimañas de sus palabras, ¿sabes? Para infundir temor, para atemorizarnos, para que nos quedemos como el ejército de Dios, acuartelados, escondidos, atemorizados, encerrados allí en una cuarentena, escuchando solo la voz de Él, escuchando solo la voz de Él. Pero dice la palabra que llegó un día, un muchacho llamado David, cambió la historia. Y la respuesta de David fue una respuesta lista para derribar gigantes. Aleluya. No basta con decirlo, iglesia. Hay que creerlo y enfrentarlo. No basta con hablar que tienes fe, tienes que caminar en esa fe. No basta con decir que vas a derribar gigantes, tienes que creer y pararte en la línea de la batalla, creyendo que Dios te va a proveer, creyendo de que Dios te va a sanar, creyendo que Dios te va a cuidar y proteger. Porque esa era la convicción. Número 2, si cambias tu visión, cambiará tu respuesta. Vaya conmigo, verso 25. Estoy leyendo el capítulo 17 del libro de Samuel. Algunos decían: ven a este hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Esa era la realidad. Cuando David escucha esta declaración, que el que mate al gigante será rico, encontrará una princesa como esposa y además se le cancelarán todas las deudas. Oye, ¿cuánto en este tiempo les gustaría eso? Ser prósperos, encontrar, si estás soltero, encontrar a la mujer de tus sueños, a la princesa de tus sueños, y más encima que se te paguen todas las deudas, que te saquen de todos los boletines comerciales, que el banco te llame y te diga: sabe, su cuenta fue cancelada, no nos debe nada, todo está pagado, está todo terminado. Imagínate lo que significaría tener esa posibilidad. David vio una oportunidad. Y David dijo: si yo lo mato, ¿qué me dan? Si tú lo matas, serás rico. Te casas con la princesa. Y además, se te pagarán todas las deudas. Hermano, frente a esa declaración, yo también haría lo mismo. No importa que salga para atrás, yo creería que Dios puede hacerlo. Verso 31, fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y le refirieron delante de Saúl, y Saúl lo hizo venir. El libro de Corintios capítulo 12 verso 10 dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Algo sabía David que el resto del ejército no sabía. ¿Y sabes cuál es tu problema? Yo lo noté aquí, quizás lo he dicho anteriormente, pero lo quiero repetir porque parece un trabalenguas, pero es algo muy profundo. Frente a la crisis, frente al gigante, frente a toda la situación que nos está rodeando hoy en día, tú tienes un problema. Y el problema no es tu problema. El problema es como tú ves el problema. Ese sí es tu problema. Y parece que fuera un trabalengua, pero no lo es. Por favor, piensa en esto. El problema no es tu problema. El problema no es el COVID. El problema no es la pandemia, no es la cuarentena, no es la economía, no es el país, no es el gobierno. El problema no es el problema. El problema está en cómo tú estás viendo esa situación, ese problema. Ese sí es tu problema. Porque tú estás mirando desde tu perspectiva humana, tú estás mirando con los ojos del hombre, pero no estás mirando como mira Dios. Y aquí quiero pasar al tercer punto.
tenemos que recordar nuestras victorias pasadas. Samuel capítulo 17, verso 37 dice, añadió David, Jehová, escucha por favor esto, Jehová me ha librado de las garras del león. Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Sabe lo que le dice David a Saúl? Este filisteo uno más. Y Dios me guardó del león, Dios me guardó del oso y Dios me va a guardar de este filisteo. David tenía una historia que contar. David tenía una bitácora que contar. Habían vivido situaciones, experiencias con Dios. Él había visto cómo Dios le había provisto en el pasado, cómo Dios había hecho milagros económicos en su vida. David no tenía temor al milagro económico porque sabía que Dios podía proveerle. El león en la Biblia representa a Satanás. Dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. David ya había vivido procesos así. El oso representa la fuerza del infierno que con sus garras nos quiere arrebatar. Y David había vivido experiencias así. Así que un gigante era uno más para David. Uno más, mira la respuesta. Por favor, escucha esta respuesta. Pon atención a lo que voy a decir. Añadió David. O sea, no solamente le dijo yo voy a pelear por él, sino que añadió esto, le contó sus historias con Dios. David tenía historias que contar, David tenía experiencias que comunicar, habían testimonios de vida, testimonios espirituales. David había vivido historias con el Señor. Él sabía lo que era estar en una montaña, que viniera un león a matarlo y de las garras del león Dios lo guardaba, de las garras del oso Dios lo protegía. Un gigante era una más. Iglesia, yo sé que tú has vivido experiencias con Dios. Yo sé que Dios te ha sanado, te ha provisto, ha guardado a tu familia, a tus hijos. Una pandemia no es nada. Ya estuviste un tiempo sin trabajo y Dios te proveyó de un mejor trabajo. No tengas temor a este gigante. No tengas temor al gigante que durante esta cuarentena nos ha estado hablando. Nuestra respuesta debe ser la respuesta de David. Y él también me librará de la mano de este filisteo. Tenemos que recordar nuestras victorias. Mi respuesta frente a este problema, frente a este gigante o frente a esta crisis, es el resultado de mis experiencias con Dios. ¿Sabe a quién yo le podría creer que esté atemorizado? Aquellos nuevitos que están recién conociendo a Dios, que no conocen el poder de Dios, que no saben lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, que nunca fueron sanados por Dios, que nunca fueron restaurados por Dios, que nunca conocieron los milagros económicos, cómo Dios te paga cuentas, cómo Dios te provee, cómo Dios te da trabajo, cómo te vienen a golpear la puerta de tu casa para proveerte alimentos. A ellos yo les creería que tuvieran miedo, pero a nosotros los que ya tenemos una historia con Dios, no podemos estar atemorizados, no podemos estar asustados por las palabras del enemigo. Tenemos que ponernos de pie y comenzar a declarar nuestras historias y nuestras victorias que hemos tenido con el Señor. Y aquí me salto al último punto, al número 4. Nuestra respuesta está fundada en nuestra confianza en Dios. Mira la respuesta de David. Capítulo 17, 1 Samuel 17, 45, dice, entonces dijo David al filisteo. Y aquí cambia la escena. Ya no es David hablándole a Saúl, o hablándole a su hermano, o hablándole al ejército. Ahora David está en el valle de Ela. El gigante, 2,30 metros delante de él. Un tipo armado hasta los dientes. Con cascos, con un yelmo, con una coraza en su pecho para protegerle, una espada gigantesca. Y David está parado delante de él. Y el gigante comienza a usar las mismas estrategias que lleva usando 40 días. Las mismas artimañas que usa el diablo en tu contra. Las mismas palabras que Satanás repite una y otra vez en las noticias en este tiempo.
tantos muertos, tantos contagiados, tanto economía en desastre, se viene una destrucción al mundo. Los profetas chantas que comienzan a decir que se va a acabar el mundo, que la luna cuarta, que la luna de sangre y todas esas cosas, que lo único que están haciendo es generar más temor en la gente, cuando nosotros debemos llenarnos de valor y comenzar a decirle a Dios que creemos ciegamente en su misericordia, en su amor, en su poder, en su palabra. Aleluya. Dice, entonces David dijo al filisteo. ¿A quién le dijo? Sí, al filisteo, al gigante. Tú vienes a mí, le dice, con espada y lanza y jabalina. Tú vienes a mí con una espada, con una lanza y con una jabalina. Tú estás preparado para pelear conmigo. Mas yo vengo a ti, dice David. Por favor, mira esta respuesta. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No es con espada, dice su palabra. Zorobabel, no es con espada ni con ejército, mas con mi espíritu, con mi santo espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y David le responde esto al gigante. Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira esta respuesta, por favor. Se me estremece, me lleno de su presencia, me estremecen los huesos con esto. Y David dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David le da una respuesta definitiva. David le da una respuesta que nadie puede quedarse quieto, callado o sorprendido frente a esta respuesta que David le da. Lo deja impactado, el gigante se asusta. Durante 40 días estuvo hablando palabras y palabras y palabras. Pero David viene y le dice, tú vienes a mí con una jabalina, con una espada y una lanza. Eso no es nada. Oye, un gigante, 2 metros 30, de altura. Una espada en la mano, una jabalina, una lanza. Y David le dice, tú vienes a mí con eso. Es Satanás. Estas son tus armas. Estas son las armas con las que tú vienes a pelear contra el siervo del Señor. Una espada. ¿Sabe lo que significa la espada? La palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios. Y Satanás venía con una espada en su mano para decirle a David, escrito está. Hay una palabra profética y viene el fin del mundo, se va a terminar, porque la escatología, la profecía y todas esas cosas. Lo mismo hizo Satanás con Jesús en el desierto. Un escrito está. Fue con una espada, con una palabra a pelear con Jesús en el desierto. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Sacó su espada y le dijo, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el gigante se enfrenta a David con una espada. ¿Usted cree que David no leía la Biblia? ¿Usted cree que David era un neófito que no sabía defender su fe? Él conocía a Dios, tenía experiencias con Dios, pero también era un conocedor de la palabra de Dios. Una lanza, una jabalina, estas son tus armas, Satanás. No te sirven, porque yo vengo. Mas yo vengo a ti, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y David pescó su piedra. Usted conoce la historia, ¿no? David pescó la piedra, lo colocó en una onda y comenzó. Y en el nombre de Jehová lanzó la piedra. Y cuando la piedra iba volando, se le clavó, ¿me escuchan? Se le clavó en la frente al gigante y el gigante cayó. Y dice la palabra que David corrió y tomó la espada del gigante y le dijo así, escrito está.
Aleluya. Escrito está. Satanás no puede usar la palabra en nuestra contra. Porque cuando tú conoces la palabra, tú conoces al Dios de la palabra. Cuando tú conoces lo que Dios nos dice, tú crees en la palabra que Dios nos dice. Y David está allí enfrentando al gigante y va y lo confronta, le lanza una piedra y toma la espada y le corta la cabeza. ¡Guau! Y ahora agarra la cabezota y se la lleva a Saúl. Y la gente comenzó a gritar: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. La respuesta de David ese día cambió toda la historia de una nación. Todo el mundo asustado, y la respuesta de la gente es que él es paladín desde la juventud. Pero David dijo: pero yo no soy un paladín, solo soy un pastor de ovejas y he cuidado a las ovejas de mi padre. Pero sabe, yo tengo una experiencia con Dios. Yo conozco al Dios que me protegió de los leones. Yo conozco al Dios que me guardó del oso. Yo conozco al Dios que me dará este gigante hoy. Esa es nuestra respuesta. Lucas capítulo 1 verso 37 dice: porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Y yo te quiero confrontar esta noche y hacerte esta pregunta: ¿en quién estás confiando? ¿A quién estás escuchando? ¿Cuáles son las palabras que tú estás recibiendo? ¿De qué te estás nutriendo para enfrentar los desafíos que se nos vienen por delante? Dios te va a proveer, dígame por favor. Dios te va a guardar, dígame por favor. Dios te va a sanar, dígame por favor. Grítalo fuerte, escríbelo allí. Di amén. Cuando la palabra de Dios te hable, di amén. Y cuando tengas que enfrentar al gigante, le dirás: tú vienes a mí con una palabra. Yo tengo una experiencia. Yo sé lo que la palabra de Dios me ha dicho. Yo sé lo que Dios ha hablado acerca de mí. Aleluya. Quiero invitarte a orar. Quiero que cierres tus ojos allí. Quiero que tomes valor. Y quiero que mires a este gigante que lleva 40 días hablándonos. Una cuarentena hablando y asustando a su pueblo, diciendo: así dice Dios, así dice Dios. Dios no ha dicho nada. Lo que Dios nos dijo es: aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por la inundación no te ahogarás, ni la llama arderá en ti, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Cuántos lo creen? Griten fuerte un amén desde su casa, por favor. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor. Y quiero que me mires por favor. Y quiero que te acerques quizás a la pantalla, o que pongas el celular cerca de tu corazón, porque quiero orar por tu corazón, por el valor de tu corazón. Y quiero decirle a Dios que te dé valor frente a este tiempo. Quiero decirle al Señor que haga algo en tu espíritu, para que cuando vengan esas voces de parte de Satanás a hablarte, tú tengas una palabra de Dios diciendo: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Esa sí que es una respuesta. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por todos aquellos que están escuchando esta palabra, aquellos que la escucharán en el futuro, y aquellos, Señor, que compartirán esta palabra a otro que está necesitando escucharla. Yo te ruego, Señor, que todo aquel que haya escuchado esta palabra sea tocado por el poder de tu Espíritu, y la unción de tu Espíritu los llene, que se llenen de valor, de coraje, que venga una palabra revelacional sobre sus vidas, para que cuando el enemigo comience a hablar palabras mentirosas e intente transgiversar la Escritura, Señor, podamos tomar una palabra tuya y decir: escrito está, así dice Jehová, que nada me acontecerá, que tú me guardarás como a la niña de tus ojos. Padre, yo bendigo a tu pueblo y te ruego en esta hora que una bendición sobrenatural caiga sobre ellos, que les proveas los recursos necesarios, que los cuides y los guardes de todo mal, y que ninguna plaga pueda tocar sus moradas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración,
Si tú creíste en esta palabra, yo te voy a pedir que por favor te comuniques con nosotros. Queremos saber de ti y queremos saber si estás listo para el próximo paso. Amén. Que Dios les bendiga. Cuídense. Nos vemos.